This meeting is being recorded. Oremos entonces. Gracias, Señor, porque estamos reunidos en tu nombre, Señor, porque sabemos que tú nos cuidas y nos proteges, Señor. Sabemos que en ti estamos resguardados y protegidos. Te pido que abra nuestro entendimiento para conocer todo lo que tienes para nosotros, Señor. Que nos ayudes a estar más cerca tuyo, Señor. A conocerte personalmente, Señor. Y a estar siempre de tu mano, Señor, guiándonos por medio de tu palabra, Señor. Te pido que nos protejas a los que estamos aquí, Señor, a los que se van a conectar, a los que lo van a ver por diferido, Señor. Que los bendigas, que los prosperes, Señor, y que nos ayudes a conocer cada vez más de ti, Señor. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que nos cuidas y sabemos que en tu bendición caminamos, Señor. Y que tú tienes control de todo lo que se diga aquí y todo lo que vamos a entender y aprender, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Listo. Ay, parece que no lo tengo por aquí abierto todavía el estudio. Esta semana vamos a terminar de ver el libro de Job, ¿verdad? Ha sido ¿cómo se llama? Un recorrido bastante largo, creo yo. Eh, y muchas veces uno hace el estudio de Job y como que aprende un poco de la generalidad de Job. Pero creo que leer capítulo por capítulo me ayudó a mí primero que nada, a percibir lo largo que fue la crisis de Job, ¿verdad? Porque a veces uno dice, bueno, sí, en el capítulo 1 dice tal cosa y después salta uno al capítulo 42, donde ya Job se restaura. Pero leerlo capítulo por capítulo, uno como que entiende la magnitud de la crisis por todos los procesos que él iba transformándose y cambiando. Yo creo que ha sido de mucha bendición. La verdad es que yo lo he disfrutado montones, el libro de Job, y siempre me acuerdo de Ramón, ¿verdad, Teo? Que dice que ese libro deberían de arrancarlo de la Biblia porque no debería existir ahí. Pero no, ahí está. Y es un libro importante. Y me ha ayudado a mí a como darle perspectiva a un tema que hace bastante tiempo habíamos visto, ¿verdad? Y que les comentamos un poco de la semana pasada. Hoy vamos a hablar del tema de la vulnerabilidad. Resulta que en el 2000, ¿qué? 2015. Kenita, fue en 2015 que fui a la GLS, a la Cumbre Global de Liderazgo. Por Fue en ahí. el 2013, creo, como Ok. 13. Bueno, pues la iglesia me llevó a Chicago a una cumbre global de liderazgo y recibimos una charla que a mí me parece impresionante. Esa muchacha se llama Brené Brown. Voy a dejarle unos videos de ella porque es impresionante la claridad que ella maneja este tema de la vulnerabilidad y cómo nos ayuda a entender lo importante que tenemos nosotros de ser vulnerables, de sentirnos vulnerables y de permitir la vulnerabilidad. Cuando Kenita estuvo trabajando en el Passbook del 2017, yo específicamente le dije, Kenita, tenés que tocar ese tema de la vulnerabilidad. Y bueno, Kenita también pensaba meterlo. Y entonces ella lo metió y yo me acuerdo que en ese momento yo percibí el tema de la vulnerabilidad y ahora vamos a trabajar un poquito el tema de la vulnerabilidad, pero yo lo percibí más del lado de mis colegas o de mis amigos o de mis cercanos. Eh, y poder permitirme la vulnerabilidad con otras personas, también conectarme con otras personas y al final de cuentas amar a otras personas. Pero ahora que estábamos leyendo Job, el tema de la vulnerabilidad lo entiendo desde otra perspectiva diferente. Y es lo bonito de la Biblia, que uno va como que sacándole capas y va entrando cada vez más profundo a otros temas. Y empezar a pensar en la vulnerabilidad con Dios ha sido revelador verdaderamente, porque, ok, está bien, me abro a que otras personas, me hago vulnerable a otras personas y esas otras personas pueden amarme o pueden de jalarse una torta conmigo o hacerme algún daño y uno tiene que estar abierto a esa posibilidad.
Pero el tener esa misma relación con Dios, no es que Dios me vaya a hacer algún daño, pero dejarme así vulnerable y decir, Dios, usted tiene el control, también me da la posibilidad de que sea de bendición para mi vida o que pueda pasar por una crisis como la que pasó Job. Por eso es que el tema de la vulnerabilidad me encantó terminarlo a la hora que estamos estudiando el libro de Job, porque Job permite la vulnerabilidad con Dios, aunque él no quería, ¿verdad? Y entra en una crisis muy dura que le transforma la vida. Y entonces, ¿cómo trabajar ese tema de la vulnerabilidad con Dios? De permitirme que Dios trabaje conmigo y de lograr, al final de cuentas, una relación cercana con Dios. Y eso es lo que vamos a ver en el tema de hoy. Trabajar la vulnerabilidad, pero enfoquémoslo del lado de Job. Cómo Job trabajó la vulnerabilidad con Dios. ¿Ok? Les recuerdo, entonces en el 2017, Kenita estuvo trabajando este tema de la vulnerabilidad, igual al el tema del año, de la semana pasada de amor versus temor. Y entonces, durante un mes completo estuvimos viendo la vulnerabilidad. Yo agarré eso y lo hice así, ¡zup! Y lo hicimos lo estamos haciendo en la charla de hoy, ¿verdad? Y el tema de diseñados para vivir empezó con entendiendo nuestra personalidad, quiénes somos. Trabajamos durante 6 meses todo lo que es a lo interno mío. Se trabajó el tema del temor, el tema del amor, el tema de la vulnerabilidad, y durante el segundo semestre cómo lo trabajamos con las demás personas para terminar con un tema de propósito. Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana, que vamos a empezar a leer ya Tito y vamos a leer después Lucas. ¿Ok? Pero hoy vamos a ver el tema de la vulnerabilidad. Y el tema de la vulnerabilidad, voy a ponerle como las bases de la vulnerabilidad y vamos a tocarlo un poco diferente a como lo hemos hecho en otras veces. Entonces, la vulnerabilidad es el riesgo que una persona, sistema u objeto puede sufrir frente a peligros inminentes. O sea, es abrirse a la posibilidad de que algo malo suceda. El tema de la vulnerabilidad es que en el momento en que nosotros escondemos la vulnerabilidad o nos cerramos a la vulnerabilidad, no solo nos cerramos a la posibilidad de que cosas malas nos sucedan, sino también nos cerramos a la posibilidad de que cosas buenas sucedan. Uno no se puede cerrar y decir, ok, me cierro y solo permito que cosas buenas pasen. No, si usted se cierra, se cerró. Y entonces, el luchar en contra de la vulnerabilidad nos hace a nosotros perdernos de la posibilidad de que cosas buenas sucedan. Y si no quiero que las cosas malas me sucedan y prefiero que las cosas buenas me sucedan, no tenemos manera de filtrarlo. Entonces, o usted o es vulnerable o está cerrado y desconectado. Y entonces la necesidad de sentirnos vulnerables nos da la posibilidad de ser valientes, la posibilidad de ser bendecidos, la posibilidad de de lograr muchas cosas más. Entonces, por eso es tan importante el tema de la vulnerabilidad y enfocarlo también en el tema del propósito y en el tema de la conexión. ¿Ok? Porque la vulnerabilidad se trabaja, usted la abre por medio de la conexión. Es parte importante de la manera en que nosotros estamos cableados. Si nosotros no nos somos vulnerables, nos desconectamos de las personas. Entonces, para poder ser vulnerable hay que conectarse. Por eso es tan importante trabajar el tema de la vulnerabilidad con Dios, porque también hablamos de conexión con Dios a través de la vulnerabilidad. Y aquí les tengo un video de esta muchacha, de esta charlista, Brené Brown. Este es un video tipo caricatura, ¿verdad? Que trabaja un poco sobre el tema de la empatía, pero quiero que lo revisen y a ver qué les parece. So what is empathy and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar
who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, I'm down. I know what it's like down here and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no, you want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. Yeah. And we do it all the time, because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So I had a miscarriage. At least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now. I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Qué lindo video y me encantó esa parte final. Lo que hace, al final de cuentas, una situación mejor es la conexión y no el querer decir algo que vaya a cambiar la situación. A veces cuando damos un consejo desde el lado de la simpatía, o sea, de ser simpáticos y no empáticos, nos la pelamos, ¿verdad? Y entonces más bien decimos cosas que la otra persona no puede o no entiende o no le ayuda. Entonces la empatía se deriva de la conexión y tiene 4 aspectos importantes. Poder tomar la perspectiva. Dixie está pidiendo que no puede entrar. ¿Y por qué? No sé. Sí, a ver, Kenita dijo por qué. Okay. Perdón por interrumpir. Démosle chance. Ok, entonces la empatía se deriva de la conexión. Entonces, poder tomar la perspectiva de otra persona, no emitir juicio, reconocer las emociones y comunicar mis emociones. Eso es lo que nos logra hacer conexión, pero eso es el inicio de abrir mi corazón y ser vulnerable a que la otra persona puede agarrar, o cualquier otras personas pueden agarrar esa situación y usarlo en mi contra, o agarrar esa situación y hacerme daño. Entonces la vulnerabilidad... Sí. Perdón, es que dice, ¿puedes mandarle un audio a Dixie? Porque algo le está pasando con el link. Volverlo a enviar o algo, escribirle ahí. Sí, pero no sé qué hacer. De decirle, volverle a mandar el link o algo. Sí, pero si le mando el link va a hacer lo mismo. Yo no sé qué hacer. Volverle a mandar el link. Ok, vamos a ver. Bueno, vamos a ver si se va pudiendo. Ok, entonces el ser vulnerable es algo que nos juega el chance a que pueda ser en contra de nosotros, pero si no
somos vulnerables, no podemos y no tenemos la posibilidad de conectar con la otra persona. Vamos a ser simpáticos y no vamos a ser empáticos. Entonces, si vemos estos 4 puntos y lo vemos desde la perspectiva de Dios, como Dios dijo, no, yo tengo que hacerme hombre para entender lo que ellos están pasando y poder tomar la perspectiva de nosotros. No emite juicio, Dios no emite juicio. Dios reconoce nuestras emociones, o sea, nuestras emociones no son malas. El que yo esté enojado, el que yo esté triste, el que yo esté preocupado, no son malas las emociones. Y Dios nos la puso a nosotros y Él reconoce nuestras emociones. Y también quiere comunicarse con nosotros. Entonces vemos que Dios quiere ser empático con nosotros, quiere abrirse con nosotros. Y entonces tocar el tema de la vulnerabilidad desde el lado de Job, desde el libro de Job, me parece súper lindo y tener ese enfoque diferente de qué es lo que está haciendo Job. Entonces, sobre eso vamos a empezar a ver el estudio de hoy. El que no arriesga no gana. Eso es lo primero que tenemos que entender en el asunto de la vulnerabilidad. Teito, si quieres leernos a Marcos 10, 17 al 31. Ok. Marcos 10 del 17 al 31. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste, porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Si quieres leer ahí, Teo, seguí. Ok, los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolo fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. ¿Qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Comenzó a reclamarle Pedro. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones. Y en la edad venidera, la vida eterna, Pero muchos de los primeros serán últimos y los últimos primeros. Entonces vemos aquí el caso de este joven rico. Este joven rico hacía todo lo correcto y Jesús le pone en una encrucijada y dice, ok, aquí es todo o nada. ¿Usted está dispuesto a arriesgarlo todo por mí? Y él dijo, no le entro a esa apuesta, y entonces se quedó corto. Mucha gente relaciona a este joven rico con Zaqueo, que Zaqueo tenía mucho dinero y tiempo después se encuentra con Jesús y sí, vende todo y se lo da a los pobres. Entonces, como que de alguna manera es una restauración de este joven rico que en esta parte, en este evangelio, no tiene nombre, a un personaje de la Biblia que logró tenerlo todo. ¿Por qué? Porque lo arriesgó todo. Y así es como tenemos que entrar nosotros cuando hablamos con Dios, cuando nos relacionamos con Dios. Dios nos pide o todo o nada, y que nosotros nos arriesguemos y arriesguemos a estar con Él todo o nada.
No es que uno puede abrirse a poquitos con Dios y no entregarle toda nuestra vida. Entonces, es una petición que Dios nos hace bastante fuerte, que tiene mucho que ver con la vulnerabilidad. Porque si este joven rico entrega todo y lo pierde todo, que es la preocupación que él tenía, porque dice que tenía tanto dinero que no estaba dispuesto a entregarlo. Y Dios, yo estoy seguro que Jesús no le hubiera agarrado las riquezas y se le hubiera dado a los pobres y él se hubiera quedado sin nada. Era una manera de saber dónde estaba su corazón. Pero él no pudo entrar en esa parte, no pudo hacer ese salto. Y entonces no se abrió con Jesús y entonces no tuvo las bendiciones que hubiera tenido si lo hubiera hecho. Veamos este otro pasaje en Mateo que tiene mucho que ver con el tema de la semana pasada. Don Álvaro, si quiere nos lee ahí Mateo 24 al 30. Mateo 25, 24 al 30. Después llegó el que había recibido solo 1000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso. Así que sabía que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1000 monedas y désela al que tiene las 10,000. Porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil echan afuera a la oscuridad donde no habrá llanto y rechinar de dientes. Donde habrá llantos y rechinar de dientes. Qué duro es esta parte. Esta parte es el parte final de la parábola de los talentos. Un señor llegó y le entregó los talentos a una persona, algunos le dio un poquito, otros le dio otro poquito, otro más, y este tuvo miedo, que tiene que ver mucho con lo que estuvimos viendo la semana pasada, del temor, y la falta de fe es temor. Entonces, el temor, la preocupación, la falta de fe, fue lo que hizo que esta persona no arriesgara, no se abriera a la posibilidad de recibir mucha bendición, como sí lo hicieron los otros siervos, que llegaron y hicieron negocio y duplicaron lo que tenían. Este por miedo llegó y escondió esa moneda y lo perdió todo. El que no arriesga no gana. Si usted le falta fe por miedo, no hace lo que Dios le está pidiendo que haga, lo perderá todo. Entonces hay que abrirse a la posibilidad de confiar en Dios, de tener fe, de caminar en fe y de lograr cosas que nunca hemos imaginado que vamos a poder lograr. Cuando hablamos de riesgo, podemos encontrar 3 tipos de personas. El que no se arriesga, que es este caso, ¿verdad? El que dice, mejor voy a esconder el talento que me dieron, me piden algo, no, mejor yo no le entro, y se quedan ahí como en gradería de sol, como que no entraron. El que hace, pero no está preparado para asumir las consecuencias, o sea, el que se mete en la posibilidad con Dios y después cuando las cosas se ponen difíciles se echa atrás. Hay un pasaje fuertísimo que Jesús le dice, mire, ustedes tienen que valorar las consecuencias de seguirme, porque si no van a ser como una persona que empezó una construcción y no hizo un presupuesto antes de empezar la construcción y a medio camino tienen que salir corriendo. ¿Por qué? Porque no midieron las consecuencias de seguir. Ahora vamos a ver un caso sobre eso. Y el que con toda seguridad toma ese riesgo, en fe, sabiendo de que si Dios nos lo pidió, es porque Dios nos lo va a respaldar. Y ahí tenemos otro tema importante, que es lo que hablamos al principio de la conexión. Porque siempre debemos buscar a la luz de la palabra de Dios lo que Dios quiere para nosotros. Tenemos que tener claro, Dios quiere que nosotros avancemos, que crezcamos, que conquistemos territorios. Eso es el propósito que tiene Dios para nosotros. Dios todo lo que toca lo multiplica. Nosotros nunca vamos a pretender
que caminando con Dios nos quedemos en el mismo camino, o no avancemos, o no crezcamos. Todo lo que toca a Dios lo multiplica. Y entonces, si nosotros queremos crecer, si queremos evolucionar, y en todo sentido de la vida, ¿verdad? Ya sea en nuestro negocio, con nuestra familia, en nuestro ministerio, con lo que el propósito que Dios nos ha puesto a nosotros, si metemos a Dios en el camino, nos va a ser bendecido y va a ser ampliado. Y eso sí, caminando en fe, siendo vulnerables y sabiendo de que Dios nos va a pedir cosas y nos va a pedir que arriesguemos, ¿verdad? Entonces, vimos el que no arriesgó y ahora el que no asume las consecuencias. Este es un pasaje que el domingo estuvimos viéndolo en la Comu, muy interesante, y ahí Kenita y yo estuvimos conversándolo. Entonces, Kenita, léase Primera de Reyes 19, del 1 al 4. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Resulta que Elías había tenido una gran victoria. O sea, Elías había agarrado a 400 profetas, él contra 400, había agarrado a 400 profetas, los había retado, porque fue un reto que le dijo: mire, yo voy a poner un fuego y sin usar ningún fósforo ni un encendedor, nada más el fuego va a ser, y le oramos a Dios, y si su Dios levanta el fuego, es el Dios verdadero. Si mi Dios levanta el fuego, mi Dios es el Dios verdadero. A final de cuentas, como era lógico, el fuego de ellos no se encendió. Le echaron agua al holocausto que había hecho Elías, y hizo así, y ¡pum!, inmediatamente entró el fuego, y entonces Elías mató a esos 400 profetas. O sea, él había entrado, y estoy seguro que él no entró a ese reto sin que Dios lo respaldara. Él sabía que Dios estaba con él. Él tenía presupuestado que Dios iba a levantar el fuego y que él iba a ganar. Y de hecho se burla de los profetas y todo. Pero después de la victoria, cuando Jezabel, Acab era el rey, pero Jezabel era la que mandaba en ese momento, cuando Jezabel se entera de lo que Elías hizo, entonces dice que lo va a matar. Elías no presupuestó las consecuencias de seguir a Dios. Y entonces, cuando estaba sufriendo las consecuencias de seguir a Dios, se hartó y dijo: ya no quiero más, quíteme la vida. Y al final de cuentas, lo más triste de este pasaje es que Dios no le quita la vida, obviamente, pero lo más triste de este pasaje es que Dios levanta a otro profeta. Ya Elías, esto fue lo último que hizo. Después de Elías pasa a segundo plano y hay otro profeta que está siguiendo el trabajo que Elías había comenzado. ¿Okay? Pero eso fue lo que le pasó a Elías. No había presupuestado. Entonces, este tipo de personas que toma el riesgo sale airoso, o sea, sale victorioso como Elías lo hizo, pero a la hora de las consecuencias se queda corto. El mayor error de Elías no fue huir. El problema donde flaquea su confianza es en el querer morir. Cuando creemos que seguir a Dios nos va a ser un proceso que nos va a proteger hasta el final, estamos equivocados. O sea, nosotros, y especialmente cuando caminamos en victorias con Dios, vamos a recibir el desapruebo de las demás personas. Vamos a empezar a recibir la crítica de las demás personas. La gente no le gusta que nosotros caminemos con las cosas de Dios, y entonces a final de cuentas tenemos consecuencias que tenemos que asumirlas también.
Entonces, si usted camina con o quiere caminar con una gran victoria con Dios, sepa que va a tener consecuencias. Y esas consecuencias también hay que medirlas y hay que presupuestarlas. ¿Okay? Y el tercer tipo de persona es el que arriesga con seguridad. El que, teniendo esa conexión con Dios, sabe lo que se le va a venir y está dispuesto a seguir las consecuencias y a afrontar las consecuencias. Y en este caso, el mejor ejemplo es David. David es un personaje que a mí me encanta porque es tortero como él solo, pero tenía una relación con Dios tan cercana que sabía quién era y sabía cómo se manejaba con él y cómo se manejaba con Dios. ¿Cómo está, Manuel? Bien, usted disculpe el atraso acá. No se preocupe, no se preocupe. Si quiere, léanos ahí 1 Samuel 17. Aquí voy a hacer un poquito más grande para poder leer. Tengo que correr el dibujito al otro lado. Ahora sí, yo creo que ya puedo leer. Dice acá, Samuel 17, 32, 37. No se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. No he hecho con leones y con osos, lo he hecho con leones y con osos y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente, el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Lo mandó a la guerra. O sea, David sabía el tamaño de la pelea que él tenía, ¿verdad? Él había sido capacitado en su trabajo de pastor, había sido capacitado para esta pelea. Y él sabía que él iba a ganar. Y también sabía las consecuencias de ese gane. Ahí en 1 Samuel 18, del 5 al 7, Teito, si quieres léenos ahí las consecuencias de David. 1 Samuel 18, del 5 al 7. Todo lo que Saúl le pedía a David que hiciera, él lo hacía con éxito. Como resultado, Saúl lo hizo comandante sobre los hombres de guerra, un nombramiento que fue bien recibido tanto por el pueblo como por los oficiales de Saúl. Cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. Cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos. Este era su canto. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Al final de cuentas, ese éxito que empezó a tener David hizo que Saúl se enojara con David y quería matarlo. Y después Saúl se le metió el pisuicas y de hecho Saúl pierde el reinado y el que sigue es David, pero no sin antes perseguirlo para matarlo durante muchísimos años. ¿Okay? Entonces, David estaba preparado para la guerra, estaba preparado para ese momento milagroso de esa victoria que logró tener frente a Goliat. Después continuó los éxitos y esos mismos éxitos fueron los que generaron envidias con Saúl y que al final de cuentas vinieron al traste con la vida de David. David pasó durante muchos años escondido, corriendo, siendo perseguido por Saúl, pero David sabía cuál era su llamado, qué era lo que él había sido mandado a hacer y sabía que Dios estaba con él.
Entonces, esos momentos tan duros que vemos, por ejemplo, en los Salmos, vemos un David que sabía quién era el que sustentaba y quién era el que lo cuidaba y lo protegía. Eso es ser vulnerable, es saber lo que me toca hacer, tener los pantalones para hacer lo que me toca hacer y tener los pantalones para mantenerme cuando las cosas no suceden muy bien, ¿verdad? Entonces, David tuvo el riesgo de enfrentar a Goliat sin titubear. Que por medio de esa formación que tuvo David, sabía David que Dios estaba respaldándolo, porque muchas veces nosotros nos metemos en batallas que nadie nos ha llamado y que nadie nos ha capacitado. Entonces ahí es donde hay que tener lo primero, la conexión con Dios, para saber que a esa batalla sí fue que Dios me mandó. ¿Verdad? David sabía que Goliat, que el Señor había mandado a esa batalla a Goliat. Entonces, entendió su tiempo, entendió su momento y entendía que los obstáculos que tenía que pasar después de esa gran victoria lo iban a llevar a cumplir su propósito y cumplir lo que Dios había hecho. Entonces, esa es la manera correcta que nosotros tenemos que relacionarnos con Dios. Ser vulnerables y poner nuestra vida para que Dios tome las decisiones que nos van a llevar, al final de cuentas, a que nosotros cumplamos nuestro propósito. Entonces, David tenía muy claro lo que él había sido e iba a ser. Ya el profeta había ungido a David y le había dicho, usted va a ser rey. David sabía que él estaba ungido para ser rey. Y no importa si peleaban contra él, si lo perseguían, si habían enemistades, si habían egoísmos, él sabía que Dios ya lo había ungido y que ese era el propósito que Dios tenía para él. Y él caminaba siempre hacia ese propósito. ¿Por qué? Porque tenía la conexión con Dios y tenía la comunicación con él. Y además abría su corazón cada rato con Dios y le decía, Dios, respáldeme. ¿Okay? Entonces, la impotencia. Tenemos que entrar en un término de vulnerabilidad con Dios. Nos abrimos a la posibilidad de que algo malo puede suceder, pero tenemos que abrirnos sabiendo que somos impotentes ante Dios, que es un tema muy complicado, es un tema muy difícil. Y si lo vemos a la luz de Job, esto ya más duro, porque vemos que Job se abrió a esa posibilidad y la que le tocó a Job hacer, ¿verdad? Entonces es complicado. Como humanos es un tema complicado, ¿ok? Entonces, en nuestras debilidades, tenemos que abrirnos a la posibilidad de que algo pase en nuestras debilidades. Entonces, no sé, Dixie, si puedes leer o no. Yo creo que No sí, puedo, Esteban, estoy conduciendo. Ok, está bien. Yo te veía ahí y yo no sabía. Ok, no, cuidado, se pone a leer mientras conduce. Tranquila. Teito, si quieres leernos ahí Salmo 146. No, no. Salmo 146, del 3 al 4. No pongan su confianza en los poderosos. No está allí la ayuda para ustedes. Ellos, al dar su último suspiro, vuelven al polvo y todos sus planos mueren con ellos. Todo lo que hemos hablado sobre nuestra identidad en Cristo lo ponemos en práctica aquí a la hora de ver la vulnerabilidad en nuestras debilidades. Nosotros nos abrimos y todas las cosas que tenemos que trabajar se las presentamos a Dios y son las cosas que nosotros tenemos que trabajar, nuestras cartas de recomendación o nuestras cartas que tenemos para con Dios y ponemos nuestras debilidades en Cristo, entonces nosotros podemos caminar sabiendo que esas debilidades Dios se va a fortalecer en ellas y nosotros vamos a salir airosos, poniendo nuestra confianza en Dios, como dice el versículo de Salmos. Ese salmo lo escribió David, ¿verdad? Y ese salmo David lo escribió cuando el ejército de Saúl lo estaba persiguiendo y era de los ejércitos más poderosos que habían estado. Él había peleado en esos ejércitos y habían ganado un montón de batallas y ahora ese ejército estaba peleando en contra de él. Él dice, pongo mi confianza no en los poderosos,
no en Saúl y en eso. No, no, pongo mi confianza en Dios. Porque todos ellos, sus planes se van a morir con ellos. En cambio, con Dios, no. Y así es como nosotros tenemos que hacer. La impotencia es esa falta de poder o fuerza para hacer que las cosas sucedan. Entonces, nosotros no ponemos nuestra confianza en lo que podemos lograr nosotros o en lo que pueden lograr otros, sino ponemos nuestra confianza en Dios. Y eso es lo que aprendemos con Job. Poner nuestra confianza en Dios, que es el único que puede ayudarnos en esos momentos tan duros que estaba pasando Job. Entonces, Una sí, pregunta, Manuel, Esteban. Aquí, sí, asociando eso, y voy a meterme un poquito aquí en un tema medio complicado. No sé si vale la pena o no. Pero cuando yo estaba votando para presidente, yo pensaba que Fabricio, por profesar la fe cristiana, era la persona, por todo lo que está pasando con la agenda LGBT, que me preocupa mucho la formación de los niños, ¿verdad? No tanto la economía, porque uno se puede morir de hambre, pero la eternidad no se define por eso, se define por la condición del alma, del espíritu. Entonces ahora resulta que queda Chávez. Entonces mi gran pregunta, cuando Fabricio pone la confianza en Dios y Chávez, entre comillas, no pone la confianza en Dios, quiere decir, o sea, la Biblia dice que intercedamos por los gobiernos. Entonces yo ahora me quedo pensando, entonces, ¿por quién tenía que haber votado yo? ¿Por Fabricio o por Chávez? ¿O es que uno no debe meter la política en los destinos de Dios? O sea, para ser más concreto, la pregunta es, la fe de uno, que yo creo que yo debo votar por un gobierno que promueve una familia bíblica, la fe de uno, la confianza que uno debe poner en Dios, y resulta que era otro el que Dios quería o permitía, y esa parte que no, ahorita me queda un es que, poco, o es sea, que yo cuando creo yo que veo ahí pensando en lo que ya sabemos de Dios, ¿por quién debe votar uno? ¿Por una persona que profesa la fe o por uno que no la profesa? Esa es la pregunta. ok, ahí es donde entra la vulnerabilidad de Dios, o nosotros sentirnos vulnerables ante Dios. Lo primero que tenemos que hacer es, Señor, hágase tu voluntad, orar para que la voluntad de Dios sea hecha. Y después, nosotros, desde una óptica humana, desde una óptica estudiada y pensada, nosotros tomamos la decisión por quién votar, sabiendo que si le abrimos la puerta a que Dios haga su voluntad aquí en la tierra, entonces lo que pase va a ser voluntad de Dios. Y si yo con mi voto gané, perfecto. Y si yo con mi voto no gané, vea, así fue. La palabra de Dios dice que todos los gobernantes fueron puestos por Dios, todas las autoridades fueron puestas por Dios. Inclusive el gobierno del PAC y el de Luis Guillermo y el de Carlos también fue puesto por Dios, porque había un propósito en eso. No eran, creo yo, gobernantes que estaban a favor de lo que Dios quería para Costa Rica, pero Dios tenía un propósito en eso. Entonces, lo que uno tiene que hacer es pedirle a Dios que haga su voluntad, abrir todas las posibilidades de que Dios actúe en este país y saber que cualquier cosa que pase va a ser de acuerdo a la voluntad de Dios, si así lo hacemos. Entonces, no es que Dios pone y quita gobernantes, es que Dios tiene la película completa, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos toca a nosotros hacer? De ser muy conscientes, ser muy estudiosos y hacer lo que nos toca a nosotros hacer, que es leer los planes de gobierno, saber quién es y votar por el que uno cree que es la mejor opción. Y después Dios va a sorprendernos de un montón de formas, ¿verdad? Y yo creo que con este gobierno nos ha sorprendido, por lo menos en estos tiempos, ¿verdad? En estos primeros meses. Pero saber que es la voluntad de Dios
lo que nosotros deberíamos de buscar. No pensar que tal persona tiene la bendición de Dios y tal otra no tiene la bendición de Dios. A veces cuando leemos el Antiguo Testamento y era el pueblo de Israel gobernando o invadiendo o conquistando una tierra, entonces eran ellos contra nosotros, ¿verdad? Y a veces creemos que, que aquí en estos momentos seguimos viviendo de esa forma, ellos contra nosotros. Y no, el tiempo de gracia es otro. Y lo que nos enseña Job es que no hay personas buenas y que todos tenemos algo en el que estamos fallando. Entonces no podemos ponernos en un lugar de decir, ok, este sí está de acuerdo a la voluntad de Dios y este no está de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Los corazones de las personas no los conocemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como dice don Manuel, resumiendo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar las decisiones pensadas y no de una manera fanática. Eso es lo que yo creo. ¿Sí va a decir algo, Manuel? Sí, yo lo que veo es que obviamente estar lleno del Espíritu Santo en todo tiempo y en comunión con el Espíritu Santo es la respuesta perfecta. Pero hay momentos en que uno se desubica, por decirlo en alguna forma. Entonces yo digo, no, aquí lo que predomina es la lógica. Dios no quiere y no se puede multiplicar, dice crecer y multiplicados y enseñarse de todas las cosas. Y hombre con hombre no va a poder multiplicarse, mujer con mujer no va a poder multiplicarse. Entonces, para mí, cuando yo tengo esos momentos en blanco, el espíritu, llamémoslo así, yo me voy por lógica. Esa es la voluntad de Dios, que no favorezca a uno esas enseñanzas del gobierno de Biden y el gobierno de Lee Faison, que ahí lo vi desfilando en el parade con sus colorcitos, y gloria a Dios que no lo puso a ese, porque ese hubiera sido otro Carlos Alvarado. Pero al mismo tiempo me pongo a pensar, Manuel, usted está equivocado, porque tal vez Dios sí quería a Chávez y no a Fabricio. Y aunque yo la pulsé por Fabricio y le escribí a todo el mundo que Fabricio iba de acuerdo a los preceptos de Dios, pero resulta que ahora este salió más valiente que el mismo Fabricio. Sí, porque yo creo que Dios ve la película completa. Tal vez nosotros vemos algo así como muy sesgado. Pero nos estamos desviando del tema, pero... Yo le admiro a David el respeto por la vida de Saúl. Porque él quería matarlo. Lo tuvo en la cueva y el enemigo a la par y no lo tocó. Entonces yo pienso que él actuó conforme a los designios que Dios había puesto en su corazón, que lo tenía que respetar la vida de Saúl. Y entonces ahí es donde yo digo, y ahí sí, David tenía una certeza que iba a matar a ese grandulón. Y ese es el secreto. Si uno tiene esa convicción en el espíritu, y como digo usted, que no vaya a ser que lo inventó uno, ¿verdad? Se metió en la misión equivocada y se metió solo. Y le va a ir como un quebrado. Exacto. Pero David sí tenía esa llenura del espíritu. Yo no sé si es el Espíritu Santo o revelación de Dios, porque en ese momento el espíritu no descendía, creo yo, que era Dios que le hablaba al pueblo directamente. Ok, pero entonces sí, lo importante es tener conexión, y eso es lo que estamos hablando hoy, ¿ok? Volvamos aquí un poquillo al tema. Don Álvaro, si quiere leer a Segunda de Reyes 4, 28 al 37. Segunda de Reyes 4, 20, ¿qué? 26. 28. 28, 37. 28, 37. Entonces ella dijo, ¿acaso yo te pedí un hijo, Señor mío? ¿Acaso no le dije, no me engañe, ni me dé falsa esperanza? Enseguida Eliseo le dijo a Giesi, prepárate para salir de viaje, toma mi vara y vete. No hables con nadie en el camino, ve rápido y pon la vara sobre el retiro, sobre el rostro del ¿qué? Niños, sobre el rostro
del niño, así es. Ujú. Pero la madre del niño hace, pues la madre del niño dijo, tan cierto como que el Señor vive y que usted vive, yo me regresaré a mi casa a menos que usted venga conmigo. Así que Eliseo volvió con ella. Giesi se adelantó apresuradamente y puso la vara sobre el rostro del niño, pero no pasó nada, nada de señales de vida. Entonces regresó a encontrarse con Eliseo y le dijo, el niño sigue muerto. En efecto, cuando Eliseo llegó, el niño estaba muerto, acostado en la cama del profeta. Eliseo entró solo, cerró la puerta tras él y oró al Señor. Después se tendió sobre el cuerpo del niño, pero puso su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos. Mientras se tendía sobre él, el cuerpo del niño comenzó a entrar en calor. Entonces Eliseo se levantó, caminó de un lado a otro en la habitación y se tendió nuevamente sobre el niño. Esta vez el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Entonces Eliseo llamó a Giesi y le dijo, llama a la madre del niño. Cuando ella entró, Eliseo le dijo, aquí tienes, toma a tu hijo. Ella cayó a los pies de Eliseo y se inclinó ante él llena de gratitud. Después tomó a su hijo en brazos y lo llevó abajo. Ok, este pasaje es muy interesante porque es una mujer que se llama, que le dicen la tsunamita. Ella empezó, el pasaje empieza con que Eliseo pasaba por ahí, entonces ella le alista como una casa, pero un cuarto a Eliseo para que cuando pasara ahí se quedara a dormir. O sea, chineaba al profeta. El profeta llegó y le dijo, usted no tiene hijos. Bueno, pues dentro de un año Dios le va a dar un hijo. Entonces ella por eso le dice, yo no te pedí ningún niño, pero usted le dije, no me engañes ni me des falsas esperanzas. Pero Eliseo, Dios le mandó un hijo y después de unos meses ese hijo empezó a enfermarse y se murió. Entonces ella llegó a reclamarle a Eliseo y lo interesante es que ella sale de su casa y le dice al esposo, ya vengo, voy a ir a hablar con el profeta un momentico. Ella tenía su confianza en el profeta y el profeta mandó al sirviente de él y el sirviente no logró hacerlo. Entonces ella le dijo, no, yo necesito que usted es el que vaya y que llegue usted a hacerme, o sea, la confianza la tengo en usted como profeta. Y al final Eliseo, por medio o sea, costó, pero por medio de los milagros de Dios logra hacer el milagro y resucita ese niño. Entonces, frente a la impotencia de ver a su niño muerto, ella no se desespera, no se preocupa, lo que hace es camina hacia donde el profeta y le cuenta su problema. Igual nosotros, ante cualquier situación que estamos pasando, tengamos fe, estemos conscientes de que Dios tiene control. Entonces vamos y hablamos con Dios. No nos preocupamos o no hacemos otras cosas antes de lo más importante, que es sentarse, doblar rodillas y orar para saber que Él es el que tiene la última palabra y Él es el que tiene la solución. Ella fue y buscó personalmente al profeta y le pide que Él vaya. Esa es la relación que Dios quiere que tengamos con Él. En este momento era por medio del profeta, porque como decía don Manuel, el Espíritu Santo todavía no había llegado. Entonces era un poco diferente la relación con Dios. Pero nosotros, para traerlo a tiempo presente, ¿qué es lo que tenemos que hacer ante una situación difícil? Doblar rodillas, empezar a orar y estar conscientes, sabiendo que Dios tiene control, sabiendo que Dios es el que nos ayuda a nosotros. Entonces, la tercera cosa que tenemos que o destacar de ella es que ella no se angustió y el no angustiarse hizo que tuviera la mente clara para hacer lo correcto, para hacer lo que tenía que llegar a hacer, caminar hacia donde tenía que caminar. Porque
vemos varios pasajes de la Biblia donde por culpa de una decisión atolondrada o de no sentarse a pensar lo que nos toca hacer, se cometen errores. Esta mujer, con tranquilidad, con cautela, sabiendo dónde está la persona que le podía ayudar, hizo lo que tenía que hacer. Y no fue fácil. Eliseo le tocó, fue bastante rato que estuvo ahí tratando de hacer que ese niño resucitara. Pero ella sabía, por esa paciencia, por esa cautela que tuvo, tomó la mejor decisión y al final de cuentas Dios le hace el milagro. ¿Okay? Entonces, haciendo un recuento de los daños, después de que estaban pasando las situaciones difíciles, después de la crisis, ¿cómo hacemos nosotros para nos volvemos a levantar? Y aquí es muy interesante porque el pasaje, o el libro, nos habla sobre por qué Dios permite las cosas y nos chorrea aquí todos los versículos de Job. No voy a entrar en eso porque ya esto lo vimos en las semanas pasadas, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y es la gran enseñanza de Job. Es, en medio de esa crisis, poner nuestra mirada en Dios, saber y entender la soberanía de Dios, saber y entender que Dios tiene un propósito sobre las cosas que están sucediendo, dejar de preguntarnos el por qué y empezar a preguntarnos el para qué, caminar hacia lo que Dios quiere y caminar en fe sabiendo de que Dios tiene mejores planes de lo que a mí se me puede ocurrir. Y que yo no soy bueno como para decir, esto no me debe pasar a mí, ¿verdad? Y entender la justicia de Dios. ¿Okay? Entonces, no vamos a tocar ese tema porque ese tema ya lo hemos visto durante todo este mes que hemos estado leyendo a Job y entendiendo a Job. Pero, ¿qué hacer en medio de crisis? Póngase a leer a Job. Creo que es lo mejor que podemos hacer en media crisis. ¿Ok? Y entender el éxito a pesar de todo. Aquí vamos a leer dos pasajes de Pablo que nos ponen en perspectiva de qué es lo verdadero, el verdadero éxito. Teito, si quieres leernos ahí 2 Corintios 11, del 23 al 33. 2 Corintios 11, del 23 al 33. ¿Son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo le he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares, y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantener abrigado. Sigue ahí, Teito. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo arda de enojo? Si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. Dios, el Padre de nuestro Señor Jesús, quien es digno de eterna alabanza, sabe que no miento. Cuando estuve en Damasco, el gobernador, bajo el mando del rey Aretas, puso guardias en las puertas de la ciudad para atraparme. Tuvieron que descolgarme en un canasto por una ventana en el muro de la ciudad para que escapara de él. Ahí Pablo está contándonos todo lo que le ha tocado vivir en medio del ministerio exitoso que él tuvo. O sea, porque Pablo
fue uno de los apóstoles que tuvo un trabajo más exitoso, logró un montón de abrir un montón de iglesias, o sea, él estaba haciendo las cosas y las estaba haciendo bien, pero le pasaban estas cosas, o sea, estaba pasando por estos momentos tan difíciles, porque el éxito, y más en manos de Dios, no es una línea ascendente, franca, sino viene y baja, viene y baja, y pasan cosas difíciles, pasan situaciones. Lo que tenemos que tener claro es que vamos subiendo, que estamos en un camino de éxito. Veamos este otro pasaje ahí. Dixie, ya puedes leer, ¿verdad? Ahí te veo. Sí. Léete ahí, 2 Corintios 12. No me aparece la lectura. Dale, corre un toquecillo la pantalla para que veas mi pantalla ahí. Ay, no. ¿Qué estás viendo? Nada más las fotos de nosotros. No aparece. No, sí, solamente nuestras caritas, no aparece. Qué raro. Dale, Ya. corre. Ya ahí. Ok. Ya, apareció. Ya. Corintios 12, 1 al 10. Mi jactancia no servirá de nada, sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar, contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera en mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Solamente me jactaré de mis debilidades. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Sigue ahí. Así que, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Wow. ¿Ves? Esa es la clave del éxito de Pablo. Saber que nosotros caminamos con Dios y saber que nosotros somos instrumento de Dios y caminamos sin pensar en qué es lo que me llevo yo o en qué es lo que estoy creciendo yo, sino en lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, ¿verdad? El éxito de lo que nosotros cumplamos en nuestro propósito se basará en los resultados, no en si en mi vida me va bien o me va mal. Y eso creo que es lo más, el lugar más vulnerable que nos podemos poner frente a Dios. Cuando nosotros decimos, ok, yo no importo, es lo que Dios me mandó a hacer lo que importa. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo. Yo podría empezar a rajar de todo lo que he vivido con el Señor, pero lo más importante es que en mis debilidades Él se hace grande. Eso es lo que eso es el orgullo que tenía Pablo. Y todas las situaciones que vivió Pablo, todas las cosas difíciles que vivió Pablo, de mucho sufrimiento físico, de no comer, de no tener, de no vivir un como una relación con los demás cristianos,
igual que la de Pedro. Es que recuerden que Pablo empezó la historia ahí en Hechos matando cristianos. Y ese estigma de asesino de cristianos nunca se lo quitó el resto de su vida. Entonces, el ministerio de Pablo fue bastante complicado. ¿Por qué? Porque a cada rato le salían. Le decían, ¿usted de qué habla? Si usted ni siquiera conoció a Jesús. ¿Usted de qué habla? Si ya mató a un montón de cristianos. Entonces, era muy difícil el ministerio de Pablo. Pero Pablo logró hacer la tarea que fue encomendada porque él dijo, en mis debilidades, Dios es el que camina. Y ese es el concepto de vulnerabilidad más profundo que podemos entender en nuestra relación con Dios. Por eso hablar del concepto de vulnerabilidad al marco del libro de Job es lindísimo porque es estar en ese lugar peligroso, entre comillas, obviamente, donde estamos abiertos a que cosas difíciles nos pasen, a que cosas malas nos pueden pasar. Desde nuestra óptica como cristianos, entender que nuestra fuerza proviene de Dios nos ayuda a conocer mejor ese concepto de vulnerabilidad. Y Pablo, una de las cosas que él lo describe es resiliencia. Y si podemos leer Job, también entendemos la resiliencia, aunque a medio de regañadientes, Job aprendió de la resiliencia. Y creo que es importante que nosotros entendamos el concepto de resiliencia para poder levantarnos en medio de esa crisis, sabiendo que al final de cuentas Dios tiene un buen final para nosotros. ¿Okay? Hay muchas cosas que pueden desviarnos del camino. El éxito, que creemos que es por medio de riquezas económicas o por medio de fama, ese tipo de cosas pueden desviarnos en lo que es verdaderamente éxito. Pablo decía, mire, yo le he pasado feo, y si ustedes se ponen a medir el éxito bajo una óptica mundana, a mí me ha ido mal, pero bajo una óptica espiritual, soy exitoso. Entonces, ¿a dónde nosotros enfocamos nuestro éxito? Dependerá dónde está nuestro tesoro. Si nosotros queremos agradar a los hombres o queremos agradar a Dios. Ahí es donde empezamos nosotros a poner nuestro tesoro, y donde pongamos nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Entonces, no hay que enfocarse en el momento presente en el que estamos viviendo, sino hay que enfocarse en cómo vamos caminando hacia ese propósito que Dios nos mandó. Aunque en este momento no estamos pasando por un momento especialmente agradable, como lo estaba pasando Job, por ejemplo, él estaba caminando hacia un propósito mayor que Dios tenía para él. Entonces, como conclusiones puedo poner, el éxito es la satisfacción de haber llegado a la meta que nos propusimos. Si nosotros tenemos claro la meta que tenemos y nos caminamos hacia esa meta de carácter espiritual, vamos a alejarnos de las cosas mundanas y entonces podemos entender y podemos caminar sabiendo de que Dios tiene control. No nos dejemos llevar por la avalancha de valores distorsionados de esta sociedad. Más bien busquemos el consejo de Dios para saber dónde Él quiere que nos enfoquemos nuestros esfuerzos. Aprendamos a encontrar valor no solo en la llegada a la meta, sino también en los procesos que nos preparan para logros mayores. Recordemos que con Dios nunca nos estancaremos en un lugar, más bien nuestra vida en Él es una constante aventura de mayores retos y por ende mayores victorias. Según el propósito que tengamos en el reino, así será nuestra escala de valor. Comprendamos que hay victorias que no se ven a los ojos naturales, sino con los ojos espirituales. Para alcanzar el éxito necesitamos fe, constancia, paciencia y no soltarnos de la fuerza, de la fuente de nuestro propósito, que es Dios. Entonces, entender la vulnerabilidad es entender la conexión primero con Dios y entender el propósito que tenemos para con Dios. Estamos terminando así nuestro mes de Job. Quería dejarlos con esto, que creo que es lo que define el libro de Job y lo que nos define a nosotros en nuestro caminar hacia esa nueva identidad en Cristo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es entender y saber que nosotros necesitamos esa conexión con Dios. No es un Dios que lo había oído,
no es el Dios de mis papás, no es el Dios de Esteban, no es el Dios de Kenia, no es el Dios de que se hablan en la iglesia, es el Dios mío, es con mis ojos ahora te ven. Y yo no sé, el libro de Job, como les decía ahora al principio, lo valoro de otra óptica diferente ahora que lo hemos estudiado y lo hemos leído todo, ¿verdad? Bueno, todavía nos hace falta unas semanas de leerlo, ¿verdad? Por ahí el primero, que es el viernes, creo que es que terminamos de leerlo. Pero ha sido muy interesante al leerlo todos los capítulos, realmente caminar en esos zapatos de Job es bien complicado. Y entonces, aunque decía Ramón que es un libro que uno tiene que sacar de la Biblia, porque ese no debería estar ahí metido, con cierta nostalgia le decimos adiós a Job, ¿verdad? Porque de alguna manera lo veo con otros ojos a Job. Entonces, eso es lo que tenía para ustedes esta semana. No sé, vean que la cara del chiquito ahí diciendo, Dios. Eso es lo que tengo para ustedes esta semana. No sé si quieren algo que ampliar. Muy calladitos todos. Es complicado. El libro de Job es complicado, pero hay que verlo. Don Manuel está con... No, ahora. que iba a decir que definitivamente yo creo que la Biblia, Dios tiene un propósito en todo y la vivencia de Job es para formarnos y para cuando nosotros entramos en esos pleitos internos, que al final Dios es amor y Dios es soberano, ¿no? Y hay gente que dice, no, que la Biblia está obsoleta y empiezan a entrar en argumentos contra Dios. Job tenía una opción, seguir confiando en Dios o vivir una vida sin Dios. Y él optó por vivir con Dios. Y es extremo, porque en el caso de Job, a diferencia suya y mía, tenemos una mujer que no nos ha dicho que reniega de tu Dios. ¿Se imagina lo que puede ser eso? En primer lugar, si no le hago caso a Iliana, ya estoy metido en problemas. Y si le hago caso a Iliana en esa condición de Job, imagínense el infierno que se le armaba. Pero él, a diferencia de Adán, qué interesante, él se impuso. Si Adán hubiera conocido algo de Job, tal vez no estaríamos en el enredo que estamos metidos. Yo no sé si ve la asociación de ideas acá. Claro. En otras palabras, hay que ser como Job, que no me oiga Iliana lo que estoy hablando. No, yo creo que... No, estoy dando broma, porque Iliana nunca me ha dicho que niegue la fe en Dios, todo lo contrario, el día que la niegue seguro se decepciona totalmente de mi persona. Ella no se decepciona de mi pecado porque sabe que no soy perfecto, pero sí se decepcionaría si el día de mañana yo me alejo de la fe. Eso sería terrible para ella. Yo creo que... Pero bueno, me salió un poco el tema. Lo que quiero decir es que Job es admirable, ¿verdad? Qué fuerza y qué determinación, ¿verdad? Que para mí es mi héroe. Es mi héroe. Es un libro, Job, como le dice usted, Manuel, es un libro para confrontarnos. Yo creo que es un libro que nos confronta porque o sea, porque Job tiene muchas cosas difíciles que también nosotros tenemos, ¿verdad? Y que a veces nos gusta como esconderlas un poquitillo. Pero sí es un libro que nos confronta. Y yo creo que lo más importante es que Job, aunque al principio estaba un poco mal enfocado desde una óptica un poco religiosa de su relación con Dios, él tenía una relación con Dios. Y es tal vez ahí lo que a Adán le faltó, conocer a ese Dios verdadero y tener esa relación directa con Dios. Por eso es que al final de cuentas, cuando Eva le dice a Adán que todo lo que le ha hecho la serpiente, Adán se va de pollo y cae en toda esa situación, ¿verdad? Entonces,
yo creo que sí es un libro que nos confronta, definitivamente, y nos educa. Entonces, de ahí sí. He aprendido montones de Job. No sé, Kenita, si quieres decir algo. ¿No quieres decir nada? Está bien, no diga nada. Ok, yo creí que iba a decir algo. Bueno, listo.